Buenos días, pues gracias a Dios nos hizo un día muy bonito. Hay probabilidad de que no nos llueva y la nube nos alcanza a cubrir del calor, ¿verdad? Pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos por esta hermosa mañana que nos das para seguirnos edificando a través de tu bendita palabra. Te alabamos por esto, Señor, y te rogamos que tú nos guíes en lo que vamos a platicar el día de hoy. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu quien nos hables. Y te pedimos también que puedas traer con bien a los que faltan por llegar. Y gracias, Dios, por ser nuestro Padre. Guíanos a edificarnos en ti el día de hoy. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues efectivamente hoy vamos a platicar del Día del Padre. Aquí fue hace 2 días, ¿verdad? El 17, ¿no? El 17, el viernes. En algunos países se celebra el tercer domingo de cada mes de junio. En México es el día de hoy. Pero como quiera que sea, nosotros podemos aprender mucho en lo que Dios nos dejó escrito en la Biblia. Y qué mejor que verlo a través de el ejemplo que Dios nos dejó como Padre y todo lo que Él es. Siempre vamos a verlo que a través de Cristo lo puede replicar en cada uno de nosotros. Vamos a verlo a través del pasaje que encontramos en Mateo en el capítulo 6, y vamos a hablar de los versículos 9 al 13. Mateo 6, 9 al 13, y dice lo siguiente: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Bien, vamos a platicar algunos detalles de esta oración modelo, que se ha dado por llamarla oración modelo, porque vemos que está tocando este tema en el contexto. Nos dice que no usemos de vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces no es formular oraciones escritas y recitarlas constantemente, sino que Dios obra por medio de su Espíritu en la vida del creyente para decir las cosas que hay en nuestro corazón y podérselas decir de una manera natural, sencilla, tal y como lo haríamos con cualquier otra persona al comunicarnos, o el hijo hace de manera natural con su padre. Ahora, esta oración, que es una oración modelo, la vamos a tomar ahora como un ejemplo de lo que Dios representa para nosotros como Padre. Porque le quiero dar este otro enfoque, no precisamente de la oración, porque Dios nos habla mucho y nos enseña mucho también de lo que Él es como Padre. Ahora, nosotros vemos que fue Dios mismo quien estructuró a la familia. Leemos en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 24, algo muy significativo que hay que destacar en esta mañana. Dice: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y después en el capítulo 3 vemos que viene la caída. Entonces Dios fue quien le dijo a Adán y Eva cuando todavía no tenían hijos. Les dijo esto estableciendo Él en qué consistiría la familia. Y dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá en su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí empezará otra familia. Y cada familia a lo largo de la historia ha sido así. El padre, el hombre y la mujer dejan a su padre y a su madre y establecen una nueva unión, una nueva entidad, una nueva familia.
Una nueva familia que está constituida por un padre, una madre e hijos. Esto es lo natural que Dios estableció, porque necesitaba ser propagada la especie humana, dado que con el pecado entró la muerte. Por eso es que allá en el cielo ya no vamos a tener esta misma relación de esposos y tener hijos, porque allá ya seremos todo es eterno. Ya no se necesita estar renovando la humanidad. Ahora, con todo este proceso que vemos que Dios estableció también ciertos mandamientos cuando nos dejó el decálogo. Y leemos ahí en Éxodo, en el capítulo 20, el versículo 12, que manda que sean honrados los padres. O sea que está correcto que se celebre el Día de la Madre. Pero está más correcto que se celebre el Día del Padre. No, no es cierto, no está más correcto. Es igual de correcto que se celebre el Día de la Madre y que se celebre el Día del Padre. Vamos a leer lo que dice ahí en Éxodo capítulo 20, ahora en el versículo 12. Dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Más adelante lo vemos ya ahora en el Nuevo Testamento, como también Pablo dice lo mismo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, haciendo referencia al decálogo. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí lo dice en Efesios 6, 1 y 2. Entonces vemos que Dios quiere que los padres sean honrados. Ahora, Él nos dejó muchas ilustraciones y muchos ejemplos de lo que es un padre, de lo que es una madre. Cuando hablamos acerca del Día de la Madre, a veces hay tantos ejemplos que no sabe uno cuál escoger. Lo mismo ocurre con el Día del Padre. Tenemos personajes muy ejemplares como Abraham, por ejemplo, que él anhelaba tener un hijo de su propia esposa y finalmente llegó Isaac. Y así podríamos hablar de otros ejemplos de padres ejemplares, pero ninguno se compara a nuestro Padre Celestial. Dios es el mejor Padre que podremos nosotros contemplar. Ahora, Él a través del Padre Nuestro nos enseña cómo es Él como Padre. ¿Qué es lo que podemos ver del Padre Nuestro en cuanto a sus características? Primero, que podemos decirle Padre Nuestro. Él es nuestro Padre. El versículo de Mateo 6, el versículo 9, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahora, nosotros los padres terrenales debemos aprender de nuestro Padre Celestial. Nosotros cuando nos convertimos al Señor, empezamos a tener esta naturaleza de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos enseña a ser como Dios es. Y podemos aprender mucho de este Padre Celestial. Vamos a ver algunos versículos al respecto. Primero podemos aprender de Él su amor. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, nos habla acerca de el amor del Padre. Pero mira nada más que clase de amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ha dado a su Hijo. A ese grado llegó el amor del Padre. Por eso encontramos que el requisito que Dios le pide al esposo con respecto a la esposa es que demos nuestra vida. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, damos este amor hacia nuestra esposa, damos este amor hacia nuestros hijos, y así va el orden en que debemos tener nuestras prioridades establecidas. Primero, nuestro amor a Dios, porque Él es nuestro creador, nos dio la vida, pero también es nuestro Padre desde el momento en cuanto a la relación que tenemos ya espiritual con Él, desde el momento en que nos convertimos. Y entonces podemos acercarnos a Él como nuestro Padre. Y este es el primer amor que debemos guardar, nuestro amor con Dios. Pero después tenemos que cuidar nuestro amor como esposos. Después nuestro amor hacia nuestros hijos. Y después nuestro amor hacia los negocios o hacia el trabajo. Y así continúa en orden descendente. Pero esto es lo que debemos cuidar. Yo recuerdo haber visto una película que llevaba hasta las lágrimas porque una madre muy amorosa
prefería morirse ella y que viviera el niño, cuando estaban en la disyuntiva de decir, ¿quién se va a salvar? O se salva el niño o se salva la mamá. Y la mamá, no, yo prefiero morir y que viva mi hijo, etc. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer como matrimonio cristiano? ¿Quién levanta la mano para salvar al hijo? ¿Quién levanta la mano para salvar a la mamá? Bueno, ganaron los que salvan a la mamá. Así es. Este es el orden. Primero Dios, después mi esposa, después mis hijos, después todo lo demás. ¿Qué pasa si empieza a haber una carencia como el encierro que tuvimos hace poco por COVID? Que venga otro encierro y que se pierda el negocio y que se pierda el trabajo. Nunca vamos a poder perder la familia y siempre va a ser nuestro último recurso, nuestro único recurso donde tendremos la paz que necesitamos, la familia, como familia. Dios la estableció así. Dios la estableció y puso el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y vemos que podemos acercarnos a Él y decirle, Padre nuestro, ¿por qué? Porque nosotros somos sus hijos por medio de la fe. Leemos en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, como cuando tenemos a nuestros hijos naturales, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, a rendir nuestra voluntad y pedirle que Él entre a morar, ¿sí?, a todos los que le recibieron, le digo que entre. Él no puede entrar donde está reinando el pecado, donde está reinando el orgullo, donde estoy gobernando yo. Tengo que hacerme a un lado para que Él pueda entrar a sentarse en ese trono y gobernar esa vida, pero no lo puede hacer sin mi voluntad. Le rindo mi voluntad y entonces Él entra, y en ese momento entra la persona de su Santo Espíritu. Y hemos hablado de la deidad, que es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entró Dios a morar en ti. Y aunque se habla mucho acerca de la relación que hay, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, la más grande unión la tenemos cuando nosotros vamos a procrear, pero de Dios entra en nuestro ser y nunca más sale. Y nos acompaña en todo tiempo y en todo lugar. Qué importante es ser consciente de esta gran verdad, porque esto me libraría de muchos actos que podrían ofender y lastimar a mi Padre. Nosotros vemos que Él quiere que nosotros entendamos el gran amor que Él nos tiene. Nos amó de tal forma que dio a su Hijo unigénito. Ahora, también Él se preocupa por nosotros. Cuando leemos más adelante en el capítulo 6 también de Mateo, pero en el versículo 26, leemos lo siguiente. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A veces nos da a nosotros la impresión de que quizá Dios se olvidó de nosotros, ¿verdad? Quisiéramos en alguna ocasión formularle alguna oración y decirle, hey Dios, no te olvides, acá estoy yo. Mira nada más cómo está mi situación. Ten piedad de mí y ayúdame. Él está todo el tiempo atento a nuestras vidas y trabajando en nuestros corazones con las diferentes circunstancias que nosotros vivimos. Todo lo usa Dios. Todo lo toma en cuenta. No te preocupes si estás pasando por vacas gordas o por vacas flacas. En todas tiene planeado enseñarnos algo del carácter de Él, que nos sirve no solo para esta vida, sino también para la eterna. Lo vemos en el justo Job, cómo aprendió de Dios la soberanía de Dios. Y él mismo, aunque nunca recibió respuesta de la razón por la que estaba pasando eso, aprendió sujeción a Dios, aprendió a amar a Dios
y saber que Él es el perfecto, porque se lo hizo ver en comparación con lo imperfectos que somos nosotros, lo poderoso, infinitamente poderoso que es Él en comparación con lo débiles que somos nosotros, y con esto nos hizo una gran lección de que podemos confiar completamente en Él, porque imagínate, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Acá dice, mira las aves del cielo, yo las alimento, ¿sí? Yo las alimento. ¿Y ustedes qué creen que sea más importante? ¿Las aves del cielo o el ser humano por el cual yo di mi vida? ¿Qué creen que sea más importante? Por eso nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces tiene ese propósito, llevarnos a buscar las cosas de Dios, nuestra comunión con Dios, crecer en el conocimiento de quién es Dios, que es lo que estamos haciendo ahorita, viéndolo desde el aspecto de un padre, que es un padre para nosotros. Y todas las demás cosas os serán añadidas. A Él no le cuesta ningún trabajo proveernos de lo que necesitamos. Pero no creas que Él ya se olvidó de tu vida. No, Él se preocupa por nosotros. Y entonces vemos también que Él trata de ayudarnos a despojarnos de todos esos temores, los ahuyenta los temores, porque cuando meditas en este pasaje que habla acerca de que mira los lirios del campo, mira cómo los viste Dios, mira las aves de los cielos, vuestro Padre los alimenta, ¿no valen ustedes más para darles el vestido y el sustento que necesitan cada día? Es simplemente, Padre, yo voy a esperar en ti, yo descanso en ti, yo voy a ser diligente a hacer lo que está a mi alcance a hacer, y yo te pido que tú me guíes y que tú me proveas. Vemos esto en el versículo 34, también del capítulo 6, Mateo 6, 34, y dice lo siguiente: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No os afanéis. Dios ahuyenta el temor. ¿Y cómo lo ahuyenta? Quitándonos el afán, depositando nuestra confianza en Él. Ahora, ¿te das cuenta de lo que te dice? Poner nuestra confianza en Él significa poner nuestra confianza en el que todo lo puede. No hay ningún ser más poderoso que Dios. Entonces, ¿no se te hace absurdo tener angustia, tener temor, ya una vez que confiamos en Él? Ahora, somos sus hijos y tenemos esa confianza de acercarnos como sus hijos. Y podemos ver, así como Dios es, y Cristo mismo se los está diciendo a sus apóstoles, miren, ustedes deben de acercarse a Él como su Padre. Ustedes ya han creído en mí, ustedes son salvos, ustedes ya pueden acercarse con esa libertad a Él como Padre, y entonces nos enseñan en los evangelios cómo podemos acercarnos a Dios siendo hijos y luego verlo a Él como nuestro Padre. Entonces les dice, ustedes descansen en Dios, confíen en Dios, y ustedes también son padres. Ustedes tienen que ser también como Dios es con ustedes con sus hijos. Muestren su amor, den su vida por ellos. ¿Y qué significa eso? Sí, yo soy capaz de quitarme el corazón por dárselo a mi hijo. No, sino que tu vida es tu tiempo. A veces necesitamos dar nuestro tiempo para poder pasar tiempo con ellos. Dios todo el tiempo está con nosotros, ¿verdad? Él mora dentro de nuestro corazón y todo el tiempo está con nosotros. Y nuestro tiempo se alimenta a través del tiempo devocional. Un tiempo que nosotros pasamos leyendo la Biblia, escuchando su voz. Y nosotros platicamos con Dios, abrimos nuestro corazón a Él a través de la oración. Esa es comunión con Dios. Así nosotros también con nuestros hijos necesitamos aprender de nuestro Padre Celestial, a pasar tiempo con ellos. Esto es lo que para ellos muestra el amor, el tiempo que les dedicamos. A veces no tendrán mucho que decir,
Uno podría ver que es intrascendente el tiempo que pasamos y nada más dijimos tonterías tanto ellos como yo como padre. Pero hay otras ocasiones que fueron muy, muy valiosas, en donde como estableciste un canal de comunicación, como a través de ese canal de comunicación ganaste su corazón, pueden abrírtelo y platicar contigo cualquier cosa que les afecte y poderles ayudar, nosotros como padres piadosos, a entender a través de la Escritura el mejor consejo de Dios. Ese es el mejor consejo, el consejo de Dios. Pero tú se lo puedes transmitir con vida. Tú ya lo viviste. Esta era la forma como yo trataba de aconsejar a mis hijos, al hacerles ver que yo soy tan humano como ellos. Y al hacerles ver que lo único que veían de diferencia entre esa circunstancia y la que yo llegué a vivir ya como creyente, era precisamente la obra de Dios a través de mi vida. Que Dios también quiere obrar en tu vida. ¿Sí me explico? Y entonces ellos pudieron ver un Dios real al alcance de ellos. Y es así como es Dios. Dios no está lejano de nosotros. Él nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ahí en Hebreos 4:16. Él quiere que nos acerquemos con confianza. Lo mismo debemos de dejar ese camino listo a nuestros hijos, que se puedan acercar conmigo con confianza. No que lleguen a la casa y vean y cómo va amanecido el viejo. A ver, déjame verle la cara, si está contento, si está enojado, si está gruñón, si tuvo un problema ahí en el trabajo o si perdió el equipo que él le iba, etc. No debe ser así. Que con toda confianza se acerquen también a nosotros, como Dios espera esto de nosotros también en nuestra relación con Él. Ahora, aquí hay algo muy importante. Tú le enseñas esto a tus hijos, acercarse con confianza a ti, estar dispuestos en todo momento. Ellos no van a tener ningún problema para poderse acercar a Dios también cuando lo necesiten. Sabrán el camino que deben seguir y sabrán que si su Padre imperfecto, ¿sí?, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial o vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. O dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, dice en el pasaje lateral. Nosotros vemos que esta es una confianza que Dios nos da. Establezcamos ese canal para que ellos también acudan con confianza a Dios. Qué hermoso poderle decir, Padre nuestro. ¿Valoras el sacrificio de Cristo? Esto lo logró Cristo en la cruz. Y poder llegar con Dios, con el Creador de todas las cosas, y decirle, papá. Y por cuanto vosotros sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, dice en Gálatas 4, me parece que es el 6, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sabes qué significa este término? Abba Padre es un término que significa una relación calurosa, una relación afectuosa. Como cuando tú llegas y le dices a tu papá, papito. Yo ahorita la relación que tengo con mis nietos, me preguntaron que cómo quería mi hija Damaris, cómo quería que me dijeran. Y pues cuando uno se siente todavía jovenazo y con energía, que te digan abuelito, pues tú te sientes así, chichito, y que ya no hay energía, ¿no? Yo dije, pues ¿cómo van a decir? ¿Cómo van a decir? Pues papá no me pueden decir. Que me digan grampa, y ya. Entonces, como no podían decir grampa, me empezaron a decir pampa. Y así se me quedó, ¿verdad? Pampa. Y un día que fuimos por Damaris, íbamos ella tuvo una plática en Comitán, íbamos con mis nietos, y pues tenía que ella que venir porque no teníamos algún papel legal para poderlo pasar. Y entonces la esperamos en la frontera y hay un lugarcito donde venden unos helados y ahí paramos. Entonces yo me bajo y mi nieto, el chiquito, dice, Pampito, Pampito.
Pampito, quiero ir contigo, Pampito. La primera vez que me dijo Pampito, ¿tú crees que lo iba a dejar así? No, hombre, pues me robó el corazón y ahí voy y le compré el helado más grandote. Así de afectuoso es nuestro acercarnos a Dios. Abba, Padre, Papito, porque Él es nuestro Padre desde el momento en que lo aceptamos por fe como nuestro Salvador. También vemos otro aspecto muy importante que nos habla este pasaje del Padre Nuestro con respecto a nuestro Padre. Primero es nuestro Padre, pero también habla acerca de su aspecto futuro. Dice, venga tu reino. Vamos a leer en el capítulo 6, el versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay que distinguir de este aspecto del reino dos situaciones. En varias ocasiones el Señor Jesucristo les dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y era la presencia de Cristo con ellos. El reino de los cielos ahorita es la presencia de Cristo en el corazón de cada creyente. ¿Por qué? Porque Él está reinando en el corazón de ese creyente. Entonces su reino ahorita somos todos los creyentes donde Cristo está reinando. Y el reino también vendrá en una forma material y física, Jesucristo a reinar durante 1000 años para manifestar o para dar cumplimiento a todas las profecías que les había hecho al pueblo de Israel de que Él iba a reinar en Jerusalén con toda la nación de Israel a todas las naciones. Y nosotros estaremos reinando con Él. Pero aquí nos habla del futuro, venga tu reino, para que nos demos cuenta que todo ya está arreglado por Dios. En una ocasión escuché, y no sé si se los comenté, pero si se los comenté, ahí va de nuevo, que un joven seminarista, estaban con otros seminaristas también, se acercaron con un hombre que vieron que estaba leyendo la Biblia. Y para su sorpresa estaba leyendo el Apocalipsis. Y entonces aquel, sintiéndose como Felipe cuando se acercó al eunuco, y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y le dice él, sí, sí le entiendo. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que entiendes? Que al final nosotros somos los ganadores. Y pues sí, porque Jesús restaura todas las cosas y las lleva al Padre finalmente, ya todo restaurado de lo que arruinó el pecado. ¿Sí? Así es, ya todo está arreglado, ya lo arregló el Señor. Por tanto, si ya está todo arreglado y estamos nosotros en sus manos como hijos, nosotros podemos ver que nuestro mañana está seguro en Él. Encomiéndale a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Descansamos en Él. No te apoyes en tu propia prudencia, confía en Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tu mañana está asegurado en Él. Estamos seguros en Él. Pero a veces nos sentimos hastiados de tanta delincuencia, de tanta violencia, de tantas angustias, que quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Nos preocupan tantas cosas. Cuando te pones a pensar que ya por ahí un líder religioso dijo que es muy probable que se desate la Tercera Guerra Mundial, cuando vemos que están oprimiendo demasiado a Rusia y tienen más de 7,000 cohetes nucleares para lanzar, que en 15 minutos llegarían hasta Estados Unidos, ¿sí? Entonces tú dices, ¿en qué momento se desata esta guerra mundial? Están al borde nada más de que este hombre diga, ya está aquí, pero la presión es demasiada. Y claro, yo les aconsejo que tengan las dos versiones, ¿verdad?
Tienes la versión americana en las noticias y te hacen ver como un demonio a Vladimir Putin. Pero vale la pena que escuches también la otra versión, donde te van a decir todo el tiempo que han estado oprimiendo los de la OTAN, presionando a ellos como país, desatando guerras en lugares que eran prorrusos, que se destruyeron, que se desbarataron cuando se desbarató la Unión Soviética, y que por eso precisamente hicieron la OTAN. La OTAN ya no debería existir porque ya no existe la Unión Soviética, pero ahí sigue y siguen oprimiendo a Rusia, matando a rusos. Y por ser rusos los han matado, los han bajado de los camiones a los choferes porque son rusos y los han matado. Pero eso nunca nos lo van a decir el lado americano. Vale la pena para que tengas un criterio correcto, escuchar las dos versiones, ¿no te parece? Yo nunca me dirijo a una persona para exhortarla cuando solamente escuché una versión. Tengo que escuchar las dos partes para entonces, a la luz de la palabra, dar el mejor consejo. Vale la pena que escuchemos las dos partes también nosotros, pero sin desviarme de este punto, el que estamos viendo, a veces nos sentimos tan abrumados de tanta maldad, de tanta violencia y de tantas cosas que nos angustian, que debemos recordar que Él todo lo tiene bajo control. Él todo lo tiene bajo control. Nada se escapa de su mano. Y algo muy importante, este Dios que todo lo puede, que todo lo controla, sabe cómo están las cosas en cada época. Y que nosotros le decimos, venga tu reino, da una idea de que todo está bajo un control, todo está bajo su poder, todo está controlado, y Él va a establecer finalmente su reino. ¿En qué momento? El día y la hora nadie sabe y a nosotros no nos corresponde investigarlo. Así lo dice claramente en los pasajes que hablan acerca de su venida. El día y la hora nadie sabe. Tenemos que estar preparados para recibirlo en cualquier momento. Nuestro corazón anhela como Juan. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Quisiéramos que viniera ya, porque quisiéramos que toda esta situación terminara. Pero Dios ha planeado, nuestro Padre Celestial ha planeado mejores tiempos para el futuro. Por eso es importante leer toda la Escritura para darnos cuenta de todas estas cosas que a final de cuentas nos llevan a vivir en paz. Vienen tiempos futuros mejores, mejores en el futuro, perdón. Leamos lo que dice en Isaías en el capítulo 11. Vamos a leer de los versículos 1 al 9. Fíjense muy bien, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Escuchaba a una persona que comentó que pues él se había dedicado un tiempo a la abogacía y le pregunta un amigo que iba con él, ¿y por qué dejaste la abogacía? Pues porque me di cuenta que en la mayoría de los casos no se puede ejecutar
justicia. Dice, ¿y algún día fuiste tan iluso para creer en eso? Aquí difícilmente encuentras justicia. Pero Él es el único que puede traer esa justicia. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Luego fíjate lo que dice cuando Él esté reinando. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Te imaginas esta situación? ¿Qué pasa si pones al león con el cordero o al lobo con el cordero en estos momentos? Pues será cuestión nada más de tiempo para que el león se coma al cordero o el lobo se coma al cordero. No pueden vivir juntos. Pero en aquel tiempo se cambiarán todas estas cosas y se tornarán como lo era antes del pecado. Así era la vida antes de que el hombre pecara. No se mataban entre los animales, no se comían entre los animales. No había muerte, no existía la muerte. La muerte entró por el pecado, que Dios mismo le dijo a Adán, el día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. Entró la muerte porque entró el pecado. Acá está reinando Cristo en justicia perfecta. Y entonces no harán mal en todo mi santo monte. ¿No te llena de gozo saber que este tiempo se acerca? Y vaya que se acerca, ¿eh? Ya estamos más de 2000 años más cerca de cuando lo escribió Isaías. Isaías, calcúlale unos 900, que serán unos 700 o 500, creo que son 500 años antes de Cristo, más 2000, 2522, por ahí más o menos, de que se escribió. Estamos mucho más cerca de que se cumpla. Lo que sí es que esto es una realidad, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. Claro que Dios lo va a hacer. En Números 23, 19 nos dice esto. Dios lo va a realizar, porque Él lo dijo. Y su palabra tiene cumplimiento. Cuando Jesucristo lo quieren matar por haber dicho que Él era hijo de Dios, le dice, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿vosotros sois dioses? ¿Dioses sois? Y se llamó a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Luego dice, y la escritura no puede ser quebrantada, a los que Él estableció para juzgar, ¿verdad? Iban de parte de Dios a emitir esos juicios y eran guiados por Dios. La escritura no puede ser quebrantada. Y hay personas que al leer esto dicen, esto está hablando en un sentido figurado. Esto no creo que vaya a suceder así. Y este es un problema para aquellos que no entienden que la Biblia hay que interpretarla literalmente, a menos que el contexto nos diga lo contrario. Si tú tienes una forma de acercarte a la Biblia y verla toda en forma figurada, entonces, ¿qué vas a ver directamente por lo que dice? ¿O qué te deja a la imaginación para que tú lo interpretes y lo juzgues a la manera que tú quieras? Porque pues si todo es figurado para ti poder presentar esto y para otro poder presentar otra cosa. La palabra de Dios hay que entenderla por lo que literalmente nos dejó escrito el Señor. Ahora, ¿tú crees que Dios nos iba a dejar la Biblia escrita para dejarnos a nosotros, a nuestro libre albedrío, a que pensáramos lo que quisiéramos de lo que está escrito? Qué terrible confusión nos metería como humanidad. Dice lo que dice, y esto se va a cumplir, porque Dios lo dice.
Y así hemos visto que se ha cumplido también todo lo demás. Tenemos ya su primera venida, ascendió a los cielos, los ángeles les dijeron a los testigos que vieron que ascendió en los cielos y fue tomado por una nube. Así como vieron que fue llevado de vosotros al cielo, así un día vendrá en las nubes, descendiendo del cielo, de una manera visible. Menciona el versículo, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán por él, sí, amén. Lo dice en Apocalipsis, todo ojo le verá, va a venir de una manera visible. Porque hay grupos que te dicen que esto es también en sentido figurado, los que interpretan también que esto es en sentido figurado. ¿Cómo vamos a agarrar algo en sentido figurado cuando claramente nos dice que va a ser visible? Visible figuradamente, entonces sí te metes en un gran problema, ¿no? Entonces nos habla de esta seguridad que podemos tener. ¿Cuánta seguridad podemos darle nosotros a nuestros hijos? Ellos tienen que saber que como humanos también somos imperfectos, ¿sí? Pero que también tienen que ver nuestro acercarnos constantemente a Dios, buscando que Él nos haga cada vez más completos, más cabales, para que seáis perfectos, se refiere para que seáis cabales, más completos. Ellos pueden ver cuando nosotros nos equivocamos y que vamos y le pedimos perdón a la esposa. Mi amor, perdóname, te golpeé en el ojo, para la otra va a ser en el estómago. No, no es cierto. Mi amor, no tenía que haberte hablado así, perdóname, me enojé, aquí pequé contra Dios porque el amor no se irrita y voy a arreglar con Dios, pero te quiero pedir perdón también a ti. ¿Tus hijos lo ven? Y entonces ellos tienen confianza para acercarse a ti. ¿Por qué? ¿Recuerdan aquella vez que les conté de unos niños que estaban discutiendo y uno decía, mi papá tiene un carro último modelo y el mío más, dice el otro. Ah, pero mi papá tiene 2 carros más, una camioneta BM y un carro Mercedes. Ah, sí, pues el mío tiene más, le dice. Y mi papá tiene una casa ahí en el puerto con una gran piscina y un jardincito que es cancha de golf. Mi papá más, le dice el otro. Bueno, yo te estoy diciendo que tiene el mío y tú no me has dicho que tiene el tuyo. ¿Qué es lo que tiene el tuyo? Mi papá tiene un Dios todopoderoso, que todo lo que él llega a necesitar, se lo pide y Dios se lo provee. ¿Y acaso no tenía más? ¿Acaso las cosas de este mundo llenan las expectativas de tu corazón? Todo cansa, todo fastidia. Llegas a tener tu casita de campo allá en Hawái y llegas a ir una vez al mes y después ya, ay, qué flojera, subir al avión, bajar del avión, la tensión y la prueba del hisopado y llegar y llega un momento donde te cansa. Todo en esta vida cansa. Lo único que te llena plenamente el corazón es tu comunión con Dios. Y el tenerlo a Él como Padre, el saber que Él es el Todopoderoso, que es nuestro Padre, ¿qué podemos temer? Nuestro futuro, nuestro mañana, todo está asegurado. De Él es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Pero también nos habla acerca del alimento. Dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6, versículo 11. El pan de cada día, dánoslo hoy. Esto se refiere a algo muy importante. Dios es el que nos provee. Normalmente, los padres son generalmente los que ganan el alimento y lo llevan a los hijos. Los padres son los que tienen que proveer para su familia. Y para su familia me refiero a su esposa, a sus 10 a 12 hijos, los que Dios te dé. Ya normalmente son pequeñas las familias. Pero también, si Dios te da, escuchen muy bien, el privilegio de tener a tus padres en tu casa, porque sería un privilegio, entonces también proveo para mis padres. Y si no viven en mi casa, vigilo que estén bien, que tengan lo necesario. Vigilo que si hay alguna necesidad de hospitalización o de medicamento, hacer todo lo que está a mi alcance para poder proveer.
Fíjate bien, leemos ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, qué vergonzoso sería que un creyente no hiciera esto. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una vez platicando con una señora me decía, y mira, estoy tratando de vender, de hacer pastelitos y venderlos porque pues ahorita mi esposo está pasando por vacas flacas y entonces, bueno, te puedo apoyar en oración y vamos a esperar en el Señor esa liberación. Y luego platicando con el esposo le dije, mira, pues yo me enteré que ahorita estás pasando por vacas flacas. ¿Qué? Bueno, es que tu esposa me comentó eso y yo quería apoyarte en oración o si quieres que en algo te apoye. No, hombre, eso le dije a esa porque se puso brava. De alguna forma tenía que calmarla. Pero no, ahorita todo está muy bien, los negocios están muy bien. Eso es lo que debemos hacer. Meter presión económica para que te calmes y seas más blandita, o si no, te corto el gasto, ¿verdad? Y tengo mis medios. Esto no nos habla del amor. Nosotros tenemos que proveer para los de nuestra casa, para los nuestros. Y si no lo hacemos, estamos actuando peor que un incrédulo. Un incrédulo se desvive por mantener a su familia, por tener a sus padres bien, en términos generales me refiero. Pero aquí dice que serían peor que un incrédulo. Nosotros, Dios nos da esta encomienda, que como padres seamos diligentes. ¿Por qué? Hay que entender algo muy importante. Es Dios quien nos da el sustento, siempre, a final de cuentas. ¿Por qué? Porque Él es quien provee el alimento con la lluvia, con el sol, y quien nos da la fuerza para obtenerlo. ¿Qué pasa cuando no tienes salud? No, hombre, no te quieres ni parar de la cama. 40 de temperatura, ¿cómo voy a hacer? No puedes. ¿Quién te da la salud? Decimos, no, es que yo me la gané porque yo me duermo todos los días bien, descanso bien, como bien, por eso tengo que tener salud. Bueno, es bueno que hagas eso y seas diligente a lo que está a tu alcance, pero de repente estabas comiendo con alguien que tenía COVID y ya te pasó el COVID y andas tumbado en cama, ¿verdad? O sea, Dios es quien nos provee. Y si nos vamos para atrás, ¿de quién compraste los alimentos? Pues del país. ¿Y de dónde los compró país? Del proveedor. ¿Y de dónde los sacó el proveedor? Pues trabajó la tierra. ¿Y de dónde le vino el producto de la tierra? Pues Dios proveyó el sol y la lluvia para que proveyera esos alimentos. ¿De quién nos viene el sustento? Nos viene de Dios. Que Dios cortara la lluvia. Se pierden las cosechas. ¿Qué hacemos? Nos mordemos las uñas porque a saber dónde tenemos que conseguir entonces el alimento, ¿no? Todo se encarece, entonces las cosas ya nos alcanzan menos y entonces ya tenemos que echarle más agua a los frijoles o a saber qué cosas, ¿no? Agradeces a Dios por su provisión. Dios espera que nosotros seamos agradecidos. Dios espera que nosotros apreciemos sus cuidados, apreciemos su provisión. Mis hijos son agradecidos, gracias a Dios, pero hay uno que es súper agradecido y ese hasta porque le di un chicle, gracias papá, y me da un beso por el chicle que le di, ¿no? Pero yo me siento feliz, gozoso. Me gusta que lo hagan. Ahora, ¿qué podemos esperar de Dios? Que valoremos esto, por lo menos en los alimentos, ¿no? Padre, estos alimentos reconozco que vienen de tu mano, que has sido fiel todo este tiempo en mi vida. Te ruego por aquellos que están padeciendo lugares donde hay guerras, donde hay persecución de creyentes, donde se quedan sin comer por días. Provéele, Señor,
Y gracias infinitas por tu provisión. Gracias, Dios. Y sobre todo, por estar en mi corazón, Señor. Por estar en el corazón de mi familia. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio, dice Proverbios 15:17. Gracias, Dios. Agradécele por su provisión. El pan nuestro de cada día, danos hoy. No te afanes por el día de mañana. Tienes para hoy. Agradécele a Dios. Y Dios proveerá para el día de mañana. Y así va añadiendo. ¿O acaso comes los 7 tiempos de la semana en un solo día? No, cada día traerá su propio afán. Descansa en Él y encomienda tu vida al Señor en sus manos. Así es tu Padre. Se preocupa por proveerte, así como tú te preocupas por proveer a tus hijos. Descansa en Él. Qué hermoso tenerlo como Padre. Pero también nos habla del perdón, algo muy importante que necesitamos en nuestras vidas. Vamos a leer Mateo 6, el versículo 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas. Dios nos perdona. ¿Qué clase de padre sería para nosotros si no pudiéramos contar con su perdón? Él nos hizo y sabe cómo somos. Y Él sabe que necesitamos su perdón. Por eso leemos en Juan, capítulo 1, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa confesar nuestros pecados? ¿Acaso cuando pequé no se dio cuenta Dios? Está en mi corazón, lo llena todo, no me puedo esconder de Él en ninguna parte. ¿No se dio cuenta? Sí, pero el confesarlo significa, Señor, me estoy alineando contigo. Reconozco que te ofendí y que cuando uno peca, al primero que ofende es a ti. Reconozco mi pecado y te pido que me perdones, Señor. Y agradezco que en Cristo ya lo has hecho. Pero te pido que tú me fortalezcas para no caer en este pecado. Quítalo de mi vida. No solo porque me daña, sino porque te ofende. Tú, Señor, obra en mi interior. Y vemos obrando el poder de Dios liberándonos del pecado. Platicaba con un amigo que en una ocasión le decía, mira, es que el ser creyente no solamente significa que abandones la vida del pecado, no te contamines con las cosas de este mundo, empieces a llenarte de la palabra de Dios, sino también significa que vivas en confianza en Dios. Que tú le pidas a Él que te haga más como Él, que te libere de toda esa estructura carnal que traíamos, que vivía en angustia constante, que te libere del mal, que te libere del enojo. Les he comentado que no es que te tragues el enojo, sino que te libere. Y entonces me comentó que tuvo un incidente en donde él podía haber sido alterado grandemente en otras circunstancias. Y resulta que Dios me liberó del enojo, me dice. Pude comer tranquilamente, todo lo hice tranquilamente, Dios arregló las cosas y pude experimentar el poder de Dios. Porque cuando le dije esto anteriormente, él me dijo, no, tú me estás hablando de otro nivel. Ese es otro nivel de vida cristiana. Pues es el nivel en el que Dios quiere que vivamos. Y luego me dice esto, pues me llena de gozo al ver cómo Dios está obrando en alguien que quiere obedecer, simplemente. Tú obedeces y ves el poder de Dios. Tú se lo pides y ves el poder de Dios, que te va liberando y te va llevando de victoria en victoria. Y necesitamos el perdón de Dios, porque nosotros también necesitamos perdonar. Debes tener bien claro esto. En el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer imperfectos. ¿Sí? Somos humanos, somos imperfectos. No hemos tenido todavía la naturaleza glorificada.
Tenemos muchos detalles que siempre va a haber algo, y por lo regular son puras tonterías, pero siempre hay, en donde ya se alteraron, ya se enojaron y van a tener que reconciliarse. Pedir perdón a Dios, a quien primero ofendieron, pedir perdón al cónyuge ofendido y restaurar la relación. De repente el hijo no obedeció con sus deberes y llega contigo y te dice: papá, yo creo que voy a ser piloto aviador. ¿Por qué, mijo? Porque siempre me vuelo las materias. Hijo, mejor tienes que ser diligente con tus estudios. Ahora, un hijo que no trabaja, que solamente se dedica al estudio, uno como padre le puede decir: hijo, tu trabajo es tu estudio, ¿sí? Yo te voy a sostener tu escuela porque yo espero que tú tengas un medio para vivir. Así es que tu trabajo es el estudio. Y yo te voy a exigir, tú como padre sabes, ¿no? Hay hijos que tienen una mente fotográfica y que te sacan el 100 como qué cosa, ¿verdad? Entonces tú sabes que él puede dar el 100 y si de repente te sale con el 6, el 7, oye hijo, tú puedes el 100. Pero también tendrás el hijo que le cuesta, ¿no? Que tiene mente de ese teflón que todo se le resbale y cuesta trabajo retener y que nada más va a llegar al 8. Pues el 8, te pido el 8, ¿sí? Del 8 para arriba, lo que quieras. Pero ¿qué pasa si no? Como padres tenemos que ver en el carácter que necesitan tener. Hijo, si tú sigues en estas condiciones, entonces vamos a buscar un trabajo que sea relacionado con tu profesión para que te ayude a aprender más rápido y con ese dinerito te sostienes tu carrera. Yo empecé a estudiar cuando me empecé a pagar mis estudios. Me da pena, es una de las cosas que me avergüenzan de mi vida pasada. Yo no era creyente, pero no fui diligente con los estudios. Si antes de convertirme, si antes de empezar la carrera me hubiera muerto, lo que más caro hubieran vendido hubiera sido mi cerebro. Estaba nuevecito. Y lo empecé a usar cuando yo empecé a pagar mis estudios. Y ahora con Cristo y en la Biblia, pues más. Pero a lo que voy es que les puedes exigir. Eres su padre. Sí, les vas a proveer, pero también les vas a demandar. ¿Qué nos dice el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo te pido obediencia, ¿sí? Lo demás yo te lo añado. Gracias a Dios tengo los medios para sostenerte la carrera, adelante, ¿sí? Pero necesito tu obediencia. Sé diligente. No estás haciendo otra cosa más que trabajar, más que estudiar. Ahora, ¿qué pasa si no? Pues sí, te vas a sentir que te duele, pero tienes que obrar para mejorar su carácter. Ay, si es que pobrecito, ahora se va a tener que levantar tempranísimo y a lo mejor se va en ayunas y tiene que aprender y le va a costar trabajar y cada vez que pague su colegiatura va a decir: ay, entonces me estoy fletando a trabajar para hacerme pato acá y no estudiar. No, voy a exigir entonces que me enseñen bien. Tenemos que ver por su carácter, pero cuidado con agarrarla contra alguno de nuestros hijos, ¿sí? Cada uno es diferente. Me dicen: es que es imposible que no tengas un hijo preferido. Yo una vez se le hice a mis hijos. Le dije a cada uno, pero por aparte: guárdame este secretito, tú eres el más consentido de todos. Y así cada uno, ¿verdad? Hasta que finalmente lo descubrieron. Pero a cada uno tú lo amas como es. Como padre, Dios me ama como soy. Y sí, me perdona, pero sigo creciendo y sigue trabajando en mi corazón hasta que llegue a la perfección allá en el cielo. Nosotros también lo conocemos desde que nacen. Y cada uno trae sus cosas especiales. Y los amas por lo que son y los ayudas a desarrollarse como son. Cuidado con aquel que es doctor y quiero que mi hijo también sea doctor, pero si al hijo no le gusta la medicina, si al hijo lo que le gusta es la música, o si al hijo lo que le gusta es vivir de la patada, perdón, el fútbol.
tienes que respetar y aceptarlo como es y ayudarlo a desarrollarse como es. A mí qué más me hubiera gustado que tener a mi hijo también aquí apoyándome en el ministerio, pero él es como es y finalmente está sirviendo al Señor, pero me gozo en eso, pero tengo que respetar las decisiones que como adultos toman, pero que sean en el Señor, que vivan para el Señor. Entonces nosotros podemos ver esto, que Dios nos perdona y nos lleva, nos va moldeando a ser mejores, pero cuando fallamos, nos perdona. No guarda ahí en el corazón. De repente llega el hijo a comer, ay sírvele, y me voy, porque llegó el hijo y estoy enojado con él. No, como padres creyentes no podemos guardar ese resentimiento, ese enojo y molestarnos con ellos. Tienen que ver siempre en nosotros el carácter de nuestro Padre Celestial. Y Él nunca cambia. Él es amor. Por eso nos dice, el amor no se irrita. ¿Estás irritado? No estás viviendo conforme la nueva ley. La ley de la libertad, la ley del amor. Porque el amor no se irrita. Clama a Dios y Dios te liberará y te dará facultad para poderlo manifestar como Él es. Así es nuestro Padre y así quiere que nosotros seamos también como padres. Yo en mis hijos espero que también ellos se esfuercen, hagan, inviertan su tiempo con sus hijos, que los guíen a los pies de Cristo y así continúe una descendencia piadosa para el Señor. Pero cada generación, Dios espera lo mismo de nosotros y Él está dispuesto a perdonar. Ahora, nosotros podemos perdonar porque hemos sido perdonados. Esto tiene dos aspectos muy importantes. Uno, si yo no me hubiera convertido, el orgullo nunca me permitiría perdonar. El orgullo me lleva siempre a obrar en venganza. Me hicieron esto. Lo vamos guardando, ¿verdad? Lo vamos guardando. En el momento en que tenga la oportunidad, revierto contra la persona que me hirió. ¿Qué liberación hace en nosotros el Señor? Cuando Él me perdonó y me pongo a pensar cómo me perdonó y me lo ilustra con los 10,000 talentos que le debía a un hombre y su Señor le perdonó todo, una cantidad imposible de pagar, y Él fue y ahorcaba a su prójimo porque no podía Él perdonar 10,000 talentos, que diga 100 denarios, 100 denarios que era el pago de 3 meses de salario a un jornalero. No lo podía perdonar de eso. Me doy cuenta de que en la cruz Él me perdonó esos 10,000 talentos y me pide que perdone 100 denarios. Nada. Por eso puedo perdonar. O sea, primero, quitó mi orgullo, que me capacita a perdonar, y segundo, me enseña a ver todo lo que Él me ha perdonado para poder perdonar a otros. Por eso alguien que ha sido perdonado puede perdonar. Alguien que no se ha convertido, no puedes esperar el perdón de ellos. Muy importante, pero qué hermoso poder ser liberados de esa carga. Poder ver a las personas como Dios las ve, con esa naturalidad y amor que ha perdonado todo. Y cuando de repente sientes, es que lo que me hizo, lo llevas a la cruz, Señor, tú me perdonaste más. Les digo una vez que me hablaban por teléfono, Memo, eres un tal por cual, y eres esto y eres lo otro, y me dijo, pero me subió todas las letanías del infierno. Y ya que acabó, le digo, ¿ya acabaste? Sí. Bueno, ahorita que colguemos, quiero que sepas que haz de cuenta que no me dijiste nada, y mi trato contigo, confío en Dios en que no cambie. Y colgué. Pero luego lo tuve que orar. Señor, mira, está tal por cual lo que me acaba... No le dije eso. Mira lo que me acaba de decir. Pero Señor, puedes liberarme del enojo, del resentimiento contra lo que me acaban de hacer. Y mira, Dios me liberó. En ese momento puedes sentir su paz y no hay nada más hermoso que eso. Porque si no, todo el día hubiera estado así, mira, así. Y si se me hubiera acercado mi esposa o mis hijos, hubiera estallado, ¿eh? No, tranquilidad.
Y luego me habla, ay, Memo, perdóname, perdón, soy una tonta, no te debe haber dicho, ¿eh? Y se disculpó. Dios lo hizo todo. Qué hermoso poder disfrutar del perdón de Dios y poder perdonar, como Dios perdona. Solamente el amor de Jesucristo. Así es que tenemos un Padre que nos perdona, debemos ser padres que perdonan. También vemos otro aspecto muy importante. Nos habla de un Dios que nos invita a una relación de libertad. Vemos en el versículo 13, ya me pasé, disculpen, ahorita vamos a meterle al acelerador. Dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos metas en tentación. Recaer nosotros en la tentación esclaviza. Dios nos da libertad, porque Dios limita el poder de la tentación. Leamos lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Él nos habla aquí de que la tentación va a venir. Pero ¿cómo la podemos enfrentar? Nuestro primer recurso debe ser Dios a través de la oración. Dice aquí, y líbranos del mal, que el original donde dice mal es el maligno, el diablo. Líbranos del maligno, Señor. Líbrame de lo que Él pretende hacer con esta tentación. Y dame la gracia de rechazar la tentación desde el momento en que se manifiesta. No ver hasta dónde puedo resistir, sino rechazarla desde el momento en que se manifiesta. Los hombres somos atacados por la vista. Las mujeres son atacadas por el oído. Llega algún joven o algún hombre apuesto y te empieza a hablar a ti, mujer, en el oído, a decirte, mira qué bonita llegaste ahora, me he fijado en ti, siempre vistes muy bien, siempre hueles rico, siempre vienes bien bañadita, y te empieza a adular cuando él no es tu esposo. Bien puedes decirle, guárdate tus adulaciones para tu esposa y ponerlo en su lugar. Como hombre, somos atacados por la vista. Y de repente te viene una mala imagen en el celular, o en la tablet, o en la compu. De inmediato quítala. No tienes por qué detenerte en ella. Somos tentados por el diablo, ¿sí? Y aquí dice, no nos metas en tentación, no te debes recrear en ella, sino salir de inmediato. Y entonces rogar a Dios que siempre mantenga su amor en Él, tu amor en Él, para que por amor a Él mandes a volar todo tipo de cosas que puedan afectar tu relación espiritual. Y Dios te fortalece. Él te permite resistirla. Y cuando tú lees la Biblia y te das cuenta de que hubo un rey que se recreó, tenía que haber volteado. Él tenía un harén, que tampoco fue el plan de Dios, pero él tenía un harén.
Podía haber visto a cualquier otra de sus mujeres, pero se recreó en una que no era su mujer, y era una mujer casada, y preguntó, y se enteró que era casada, y no le importó, y la tomó. Y entonces padeció de ellas diferentes maneras, y la espada entró a su casa, y la muerte de sus hijos, sufrió de muchas maneras por el pecado que cometió. Entonces, cuando tienes esto en mente, dices, Dios mío, el pecado es más repugnante y es más repulsivo para mí de lo que lo era antes, cuando no conocía toda esta verdad que tú me enseñas en tu palabra. Y lo aborrezco, y lo abomino, y lo rechazo. Porque si bien es cierto, Dios me podría perdonar un acto así, pero las consecuencias no las podría evitar. Tal vez mis hijos ya no querrían verme, me tacharían de hipócrita, mi esposa me pediría el divorcio, la iglesia pues la tendría que dejar porque un pastor debe ser irreprensible, se acabaría mi vida. Entonces, cuando ves todo esto, cuando conoces la palabra de Dios, dices, a volar con la tentación, a un lado. Y Dios te mantiene en libertad y en el gozo de servir al Señor. Siempre el diablo apunta a tu ministerio. Dios tiene planeado en cada uno de nosotros un ministerio, sean hombres, mujeres. Dios tiene planeado un ministerio y siempre el diablo apunta a destruir ese ministerio. No demos lugar a la tentación, sino acudamos a la palabra que nos da la salida para poderla soportar. Así es que la palabra viene. Mira lo que pasó con David. No, vámonos. No acepto la tentación. No quiero experimentar sus terribles consecuencias. Y finalmente nos habla de eternidad. Dice el versículo 14, el 6, 14, con este terminamos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vuestro Padre Celestial. El Eterno. El Padre Celestial es eterno. Nuestro Padre Celestial es eterno y se interesa por aquel lugar en que nosotros vamos a pasar la eternidad. ¿Hasta qué grado se interesó? Al grado de que nos dio lo que necesitábamos, lo único que era posible hacer para lograr nuestra eternidad al lado de Él. Dio a su Hijo por nosotros. Se interesó por proveernos lo que necesitábamos para mantener una comunión con Él. Estaba destruida por el pecado, nos reconcilió con Él por medio de la muerte de Cristo. Se interesó por nosotros para que no partiéramos un día a la eternidad en el infierno, sino la eternidad con Él. ¿Te preocupas tú como padre de tus hijos en este aspecto? ¿Te preocupa su eternidad? ¿O estás más abocado a los aspectos materiales? Que para mí no me importa si no vas a escuchar la palabra de Dios, a la predicación, si no es la Biblia. A mí me importa que me traigas buenas notas. ¿Qué mensaje le estamos lanzando con esto? Es todo un trabajo. Tenemos a nuestro Padre como guía. Hijo, lo más importante es la eternidad. Y yo sé que cuando tú tienes relación con Dios, Dios va a poner en orden todas las cosas. ¿Por qué? Porque entonces vas a empezar a hacer las cosas como para agradar a Dios y no a los hombres. Tú haces las cosas para agradar a Dios, automáticamente me vas a estar agradando a mí. Así es que vive para Cristo.
Eso es lo más importante, porque entonces también tendrán la eternidad con Dios. Esta vida es bien breve. Esta vida se va rapidísimo. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ya mi suegra tiene 90. No, perdón. Yo ya tengo 60 y tantos años, 64 años. Así se va la vida. Y un día estaremos en la eternidad. Esa es nuestra realidad. Esto es un sueño. Así es que vivamos para eso y trabajemos con nuestros hijos, así como Dios trabajó con nosotros, para llevarnos a esa eternidad. ¿Has tenido ya esta relación de hijo con tu Padre Celestial por medio de la fe? ¿Ven tus hijos en ti el amor que hay en tu Padre Celestial? Porque Dios espera que como hijos lo repliquemos. Mark Guy Pearce dijo en una ocasión que él escuchó a sus dos hijos hablar y uno le decía al otro, hermano, no hagas eso, porque si no, papá ya no te va a querer. Y entonces el papá lo escuchó y les dijo, oye hijo, ven acá, no es así, papá, pero ¿no te enojarás tú porque nosotros hagamos cosas malas? Y le dice, mira hijo, ¿y nos dejarás de amar? No, mijo. Lo que pasa es lo siguiente, mi amor por ustedes nunca va a cambiar, los voy a amar. Solo que cuando hacen algo bueno, los amo con un amor que me alegra. Pero cuando hacen algo que no es bueno, los amo con un amor que me duele. ¿Y acaso no es lo mismo que pasa en nuestra relación con Dios? Que Él nos ama y mostró su amor al dar a su Hijo en la cruz por nosotros. Pero también Él ama tanto al justo como al injusto, al santo como al perdido, solamente que el santo lo ama con un amor que lo alegra y el perdido lo ama con un corazón que le duele hasta que lo ve salvado. Entonces, si ya Dios nos ha amado así, ¿por qué no también nosotros buscamos hacer las cosas que le agradan a Él? No solo por querer tener galardones en el cielo, sino por no lastimar a aquel cuyo corazón fue traspasado cuando vio morir a su Hijo por nosotros. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre bendito, agradecemos este tiempo que tú nos has permitido edificarnos a través de tu bendita palabra. Te alabamos grandemente por esto, Señor, y te pedimos que tú puedas obrar en nosotros ese amor de padres que puedan conducir a nuestros hijos a tus pies. Gracias por el amor que tú nos has mostrado de manera tan grande al dar a tu Hijo amado por nosotros en la cruz. Líbranos de llegar a pensar algún día que en ti hay alguna falta de amor, sino más bien que en ti existe un amor perfecto. Y guíanos, Señor, para que nosotros, en nuestras imperfecciones, podamos ser cada vez más cabales a lo que tú quieres obrar en nuestras vidas y poderte replicar con nuestra esposa, con nuestros hijos, y de esta manera transmitir tu mensaje a los que nos rodean. Te pedimos tu bendición, Señor, y gracias por cada padre de familia de esta iglesia que tú has obrado en su corazón para amarte y para amar a su familia. En nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.